Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Yo te invito a que te tomes de la mano del Señor, así como lo hizo el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Cuando se hundía, así con todas sus fuerzas. Entonces el Señor te salvará. Dejarás de tener miedo, dejarás la inseguridad, dejarás los sentimientos de soledad y dirás, ya no estoy solo, ya no estoy sola. El Señor está conmigo y Él me salvará. Oh, mi Señor. Así que tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor está contigo, familia. Mételo a tu vida. Hoy que empieza la semana, mételo a tu vida, cada uno de los detalles de tu vida. No lo dejes fuera en nada. Y el Señor va a hacer grandes cosas ahí, en tu vida y con tu familia. Arrancamos. Suena familiar, con mucho gozo, con toda nuestra energía puesta en el Señor, poniendo el Señor en el centro de toda nuestra vida. ¿Tienes alguna petición de oración? Mándanos un WhatsApp. El número es 811-590-9879. 811-590-9879. También te queremos invitar a que nos escuches por las redes sociales. Ahí estamos subiendo los programas. Si te perdiste de alguno, si quieres repetirlo, si quieres compartirlo, ya sabes, Facebook, Instagram y YouTube. Encuéntranos como Suena Familiar. Recuérdalo, Suena Familiar. Hoy estaremos participando Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie Hagamos la Diferencia. El tema de hoy, 5 panes y 2 peces. Nos vamos a basar en Juan 6. Una de las partes favoritas de la Biblia es esta para mí, cuando Jesús multiplica los peces y el pan. Qué lindo, ¿verdad, familia? Porque eso nos alienta y nos hace ver el poder del Señor en medio de nuestra limitación. En esta ocasión, y tal como en los 3 años y medio que Jesús estuvo preparando a sus discípulos, igual que nos prepara a nosotros, Jesús estaba preparando a sus discípulos a resolver los conflictos y los desafíos de la vida, familia. ¿Cuál es el propósito? Hacer la diferencia, vivir en el poder de Jesucristo. En esta ocasión, el Señor le da de comer a 5,000 varones, dice la palabra. Si cuentas las mujeres y los niños, pues estás hablando aproximadamente de 15,000 personas. Qué increíble, ¿verdad? Para Jesús hubiera resultado muy sencillo hacerlo a la primera, pero no. Él quería que sus discípulos aprendieran a ver cómo manejar los desafíos, a ver con los ojos de Dios y no con los ojos humanos, familia. Es muy importante eso para hacer la diferencia. Vamos a ver la situación. Juan 6, 1 al 5. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Podemos ver cuál es la intención del Señor, lo que les comentaba, familia. Jesús pudo haber actuado inmediatamente, pero él quería enseñarle a los discípulos a enfrentar los desafíos, ver los desafíos de la vida con los ojos de Dios, no con nuestros ojos. Ver con los ojos humanos, con los ojos naturales, es como lo hizo Felipe. Felipe rápidamente sacó una cuenta, ¿verdad? Y calculó la gente que había y dijo, bueno, esta cantidad, 200 denarios, una cantidad muy elevada de dinero, que primero ni la tenían y segundo era insuficiente. ¿Te ha pasado algo así, familia? Pienso yo que a todos nos ha pasado de una u otra manera. Incluso ahora mismo te puede estar pasando. Puede ser que algo esté fuera totalmente de tu alcance y el poder para resolverlo. Y es algo frustrante, ¿a poco no, familia? Pero podemos ver en este relato que Jesús no quería hacer quedar mal a Felipe, sino que le daría una gran lección, tal como lo quería hacer contigo y conmigo el día de hoy. Si queremos hacer la diferencia, familia, debemos ver con los ojos de Jesús. ¿Cómo voy a ver con los ojos de Jesús? Necesitamos pensar como Jesús. ¿Cómo voy a pensar como Jesús? ¿Cómo voy a razonar como lo hace nuestro Señor, teniéndolo a Él? ¡Oh, mi Cristo!
teniéndolo a Él, familia. Si tú no tienes a Cristo, no puedes ver con sus ojos. Si tú no tienes a Cristo, tú no puedes razonar como lo hace Él. No puedes pensar como Él. Por eso lo tenemos que tener en nuestro interior y no solamente como algo que tengo, sino como algo que tengo y que me hace accionar. Así que es muy importante, familia, que no te des por vencido antes de tiempo, que no te dejes guiar por lo que tú ves, por lo que tú sientes. Empieza a derribar esos prejuicios y a esperar en el Señor con fe. Mira, Señor, yo no veo la salida. Yo no tengo los recursos para salir adelante, pero yo voy a esperar en ti. Oh, mi Cristo, yo voy a esperar en ti y me voy a poner ahí en la rueda del alfarero para que tú hagas conmigo lo que tú tengas que hacer. Yo me rindo a ti. Algo que es bien difícil de hacer, familia, rendirnos ante el Señor. Yo te invito a que lo hagas. Tú cuando te rindes, yo cuando me rindo, el Señor empieza a actuar de una manera increíble en tu vida. Empieza a tomar los desafíos y a ver los desafíos con los ojos del Señor. Y hay otros detalles bien importantes acerca de este gran milagro del Señor. Veamos cuál fue la reacción de Andrés, que enseguida nos va a platicar Paco. Buenos días, Paco. Te escuchamos con mucha atención. Adelante. Gracias, Joel. Buenos días, familia. Reciban ustedes un caluroso abrazo. Para mí es un honor estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Hace años escuchaba yo los programas por la radio y pensaba, ¿cómo me gustaría colaborar en este ministerio? No lo veía factible porque, por un lado, el trabajo no me lo permitía y por otro, consideraba que no tenía la capacidad. Pero Dios obró, me hizo entender algunas cosas y lo que era un anhelo, Dios lo hizo realidad. Así que estoy muy contento de estar aquí y listo para continuar con la serie y tema Hagamos la diferencia, 5 panes y 2 peces. No sé si a usted le ha pasado que al intentar hacer algo sin estar preparado, las cosas salen mal. Recuerdo que cuando era joven y aún no sabía manejar un automóvil, quise aprovechar que en compañía de uno de mis hermanos circulábamos por un fraccionamiento nuevo donde no había tráfico. Y pensé, ¿qué tan difícil puede ser manejar? Le dije a mi hermano si podía conducir el carro y para mi sorpresa él accedió. La realidad es que al intentar avanzar no pude controlar el carro y casi me estrello con una pila de bloques. Hacer algo sin estar preparado normalmente no sale bien. Que usted recordará a David, cuando él se ofreció a pelear contra Goliat, Saúl inmediatamente le dijo, tú no puedes pelear contra él porque tú eres un muchacho y Goliat es un hombre de guerra. Pero David le respondió que cuando era pastor de ovejas y llegaba un león u oso y tomaba un cordero, David iba tras ellos y lo hería para rescatar al cordero de su boca. Y si el león o el oso lo atacaba, David lo mataba. David consideraba que esta experiencia que tuvo como pastor de ovejas fue una preparación que Dios le había dado y que ahora le era útil para enfrentar a Goliat. Y estaba seguro que en el nombre del Señor podía vencerlo. Y así fue. Estar preparado es fundamental para cumplir con una tarea. Por eso Jesús preparó a sus discípulos para que hicieran la diferencia. El Evangelio de Juan nos relata cómo Jesús, cuando alimentó a 5,000, puso a prueba a sus discípulos. Jesús quería ver cómo respondían ante la dificultad de alimentar a tan grande multitud. Pero no los prueba para ponerles una palomita o una tacha, sino para prepararlos, para que en el futuro estuvieran listos para atender las necesidades de las personas, para que sus discípulos hicieran la diferencia. Hace unos minutos Joel nos habló de la respuesta de Felipe. Ahora en Juan 6, 8 y 9, veamos cuál fue la respuesta de Andrés. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Andrés se caracterizó por presentar personas a Jesús. Conocía muy bien a Jesús, entendía que Jesús quería conocer a todo aquel que quería verle. Y él se sentía bien trayendo a otras personas a Cristo. Vemos entonces que la primera respuesta de Andrés fue correcta. Llevó a este muchacho ante Jesús. Sin embargo, la respuesta de Andrés a la pregunta de Jesús sobre dónde comprar pan para alimentar a esa multitud es incorrecta. Andrés dice que 5 panes y 2 pececillos están muy lejos de ser la solución a la falta de comida. Es claro que la respuesta de Andrés está basada
en el razonamiento humano. Él ve una ración muy pequeña de alimento y no hay manera de que esa ración pequeña sea repartida entre 5,000 personas. Así respondió Andrés. Pero usted, ¿qué hubiera respondido? Siendo honestos, algunas veces respondemos igual que Andrés. Y al responder así, no podemos hacer diferencia. Esto nos pasa porque nos enfocamos en lo limitado del recurso, no en lo que Dios puede hacer con ese recurso. Por ejemplo, nos invitan a participar en un ministerio que va a repartir alimentos entre las personas que tienen familiares ahí en los hospitales. Y nuestra respuesta es, mira, yo tengo poco tiempo para descansar, no puedo participar. Otro ejemplo, nos gusta cantar, pero cuando nos invitan a participar en el grupo de alabanza, respondemos que no tenemos buena voz, que nos ponemos nerviosos al estar al frente, que no tenemos tiempo para ir a los ensayos. Otra más, algunos hermanos en la iglesia han perdido sus trabajos y se invita a todos a ofrendar para entregar despensas. Aunque yo sí tengo trabajo, decido no participar, pues calculo que muy apenas completo para mis necesidades. Las características de estas respuestas es lo limitado de los recursos y en muchas ocasiones esto es una realidad, pero debemos de dejar de pensar como Andrés y pensar como Jesús. Debemos actuar en base a lo que Dios puede hacer. ¿Qué hizo Jesús? Multiplicó los 5 panes y 2 peces y esa es la enseñanza para Andrés y esa es la enseñanza para nosotros. Hagamos la diferencia atendiendo las necesidades de las personas. ¿Tienes poco tiempo? ¿Tienes poco dinero? Entrégaselo al Señor y Él lo multiplicará. Usted recordará que en el desierto Dios envió el maná, el pan del cielo. Los judíos solo tenían que salir y recogerlo. Jesús puede hacer lo mismo aquí. Hacer que descendiera pan del cielo para alimentar a esas 5,000 personas. Pero no lo hizo porque Jesús quería que sus discípulos participaran en la alimentación de esa multitud. Los estaba preparando para hacer la diferencia y ahora Jesús quiere usarle a usted y a mí para atender al necesitado, para que hagamos la diferencia. Porque el Señor tu Dios está contigo. Cuando clamas, Él te responde. Tú no estás solo, tú no estás sola. Cristo nos ha hecho familia y queremos estar también nosotros contigo. Y nos gustaría orar por ti. Si tienes alguna petición, te invitamos a compartirla con nosotros marcando el WhatsApp 811-590-9879. Anímate y marca el WhatsApp 811-590-9879. A la hora que lo necesites, puedes llamar, escribir o dejar un audio. El WhatsApp es 811-590-9879. Recuerda que puedes escuchar y descargar los programas en Instagram, Facebook y YouTube. Nos encuentras como Suena Familiar. Te invitamos a darle like, a activar la campanita y comparte. Continuamos con la serie y tema Hagamos la diferencia, 5 panes y 2 peces. Para hacer la diferencia debemos actuar como Jesús y Él actuó con compasión. Y sobre esto nos va a hablar Joel. Adelante, Joel. Gracias, Paco. Y gracias a todos ustedes, familia, que nos escuchan, que oran por nosotros, que nos dan su apoyo para seguir adelante en este ministerio, que interactúan con nosotros en las redes sociales. Es muy importante, por el WhatsApp, muy importante el ponernos a orar unos con otros, familia. La oración es poderosa, no podemos hacerla a un lado. Todo lo contrario, todo lo tenemos que traer en oración al Señor. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. La serie Hagamos la diferencia. Y el tema de hoy, 5 panes y 2 peces. Estamos basándonos en Juan capítulo 6. ¿Cómo nació este gran milagro de la multiplicación milagrosa de esos 5 panes y 2 peces? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació ese gran milagro? Nació por la compasión de Jesús. Si vamos a un versículo paralelo, vamos a ver a Marcos 6:34. Fíjese lo que dice, muy interesante. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ojo con eso, familia. Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjense qué maravilloso, ¿verdad? Aquí podemos ver la compasión de Jesús. Y luego algo bien interesante, más adelantito ahí mismo, en Marcos, Jesús les manda a los discípulos que les dieran de comer. A ver, aquí tienes a toda esta multitud, denles de comer. Ese fue el mandato del Señor. Denles de comer. Parecía algo imposible para los discípulos, ¿no? Igual me hubiera parecido a mí y a ti de seguro.
porque lo veían con los ojos naturales. Si ellos los ven con los ojos naturales, era imposible. No tenían los recursos económicos para darle de comer a tanta gente. ¿Qué te ha pedido a ti el Señor que te parece imposible de hacer? Esa pregunta está buena, ¿no, familia? ¿Qué te ha pedido el Señor a ti que te parece imposible de hacer? Puede ser alguna tarea, hacer X cosa, que tú dices, no, yo no puedo hacer eso. Hablarle a X persona de Cristo. Cambiar tus malos hábitos que te están llevando a pecar contra Dios. Cambiar ciertos rasgos de tu carácter. Cambiar tu personalidad. Algo que te parece imposible de lograr. Bueno, si el Señor te lo pide, es porque puedes hacerlo. Pero debes mirar el desafío con los ojos de Dios. No con los tuyos, no con los míos. Piensa que lo que harás, lo harás en el poder de Dios. Oh, mi Cristo. Es en el poder del Espíritu Santo, familia, que vamos a lograr hacer lo que el Señor nos está mandando. ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar, creerle a Dios. Creerle su palabra, familia. Y lógicamente, tener a Cristo en tu corazón, como lo vimos en la primera parte. Si tienes a Cristo en tu corazón, Él está permaneciendo en ti, el Señor va a hacer grandes cosas contigo, porque te va a dar el Espíritu Santo y te va a capacitar para hacer lo que Él te está mandando a hacer. Lo que movió a Jesús fue la compasión, familia. Eso fue lo que prendió la chispa para ese gran milagro. La compasión. Queremos grandes milagros. Vamos a ser compasivos con los demás. Hagamos la diferencia, familia. Ya lo vimos en un tema anteriormente. La compasión no es simplemente sentir lástima por alguien o sentir empatía por otra persona que está sufriendo y decirle pobrecita. La compasión que el Señor nos está enseñando aquí, la compasión que debemos de imitar de nuestro Señor, es además de la empatía, la acción, lo que nos lleva a la acción, pero una acción que nos va a llevar a darle la gloria a Dios, una acción que la vamos a hacer en el poder de Dios, no en el poder nuestro. Si tú sientes compasión por alguna situación en particular y sientes que tienes que hacer algo y quieres entrar en acción, pero no tienes los recursos necesarios, pídeselos a Dios. Y aunque sientas que tienes los recursos necesarios o que tienes los recursos necesarios, pídele a Dios dirección para que al final el nombre del Señor sea glorificado. Y no que tú digas qué bueno soy, qué bonito soy, porque hice esto, porque hice lo otro. No, es la gloria para nuestro Señor. Una de las barreras más grandes para ser usados por el Señor, de esa manera grandemente, usados grandemente, es estar pensando en nosotros mismos todo el tiempo, familia. ¿Cómo voy a ayudar a otros? Y mira cómo estoy, yo tan necesitado. Primero déjame salir adelante a mí y luego ayuda a otro. Yo sí quisiera ayudar a los demás, pero no puedo. O cuando oramos a Dios para que nos bendiga. No sé si has orado de esa manera alguna vez. Yo sí, y le pido perdón a Dios porque es tan mal pedir así. Decirle a Dios, orar a Dios. Dios, bendíceme para cuando me bendigas, ahora sí poder ayudar a otros. Ahora sí poder ayudar a otros. No, familia. Bendigamos a los demás ahora mismo con lo que tienes ahora. Aunque digas, pues solamente tenemos estos 5 panes y estos 2 pececitos, Señor. Aunque sea lo que tengas, aunque te parezca una cosa ridícula lo que tienes, entrégaselo al Señor. Oh, mi Cristo, qué hermoso. Entrégaselo al Señor y el Señor va a multiplicar. Sobre ese pequeño, sobre eso insignificante, el Señor va a multiplicar. Porque el Señor no quiere que confíes en tus riquezas. El Señor no quiere que confíes en tus recursos, en tu sabiduría, en tu inteligencia. El Señor quiere que confíes en Él. Oh, mi Cristo. El Señor quiere que confiemos en Él, familia, en su poder. Entonces, vamos a poder bendecir a los demás. Y entonces, le vamos a dar la gloria a Dios. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, mi Señor. Qué hermoso, ¿verdad, familia? Hoy te invito, de todo corazón, familia, a que veas los desafíos con los ojos de Dios y que hagas la diferencia teniendo compasión con los demás. Y vas a ver que el Señor te va a usar grandemente. Estamos por cerrar el programa. Detalles bien importantes que vamos a rescatar todavía de esta porción.
5 panes y 2 peces. Te escuchamos, Paco, en el cierre del programa. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y ánimo en este regreso a clases. Bendiciones para los alumnos que entran, los que ya están en las universidades y los maestros, sobre todo, esos maestros que se preocupan por sus alumnos, que quieren lo mejor para ellos. Hagámosle diferencia, familia. Hagámosle diferencia, maestros, alumnos, y vamos adelante. Dios los bendiga. Gracias, Joel, y gracias a ustedes, familia, por continuar con nosotros. Llegamos a la última parte del programa. Podemos ver en la serie y tema Hagamos la diferencia, 5 panes y 2 peces, que cuando Jesús alimenta a los 5,000, sus discípulos dieron respuestas incorrectas. Las respuestas de Felipe y Andrés surgen de un razonamiento humano, pero Jesús les enseña que deben responder basados en los recursos de Dios. Es una bendición ser preparados por el Señor para las tareas que Él quiere que realicemos en un futuro. Aprender haciendo es uno de los mejores métodos de enseñanza y es justamente lo que hace Jesús. Nos involucra en su obra. El Señor nos prepara para hacer la diferencia. Ahora bien, no es sencillo cambiar nuestra manera de pensar o de actuar. Cuando los discípulos proponen despedir a la gente para que cada quien atienda su necesidad, están tomando el camino fácil. Pero Jesús les muestra cómo hacer la diferencia y Él satisface la necesidad de la multitud. Es posible que como seguidores de Jesús, usted y yo busquemos también una salida fácil, porque nos gusta estar en nuestra zona de confort. Sea cual sea la razón, permanecer en la zona de confort es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, esta mañana Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y a hacer la diferencia. Quisiera compartir con ustedes parte del testimonio de Robert Morrison. Él nació en Inglaterra en 1782. De niño recibió una educación rudimentaria y él aprendió el oficio de su padre, que era fabricar hormas de botas. Cuando tenía 19 años empezó a considerar el ministerio cristiano. Entonces, a pesar de trabajar de sol a sol, se dio tiempo para estudiar latín, hebreo y griego. Además, dedicó parte de sus descansos para ayudar a los necesitados, visitando a los ancianos, a los enfermos e instruyendo a los niños pobres. Al morir su madre en 1802, decidió prepararse para el servicio misionero. Asistió a varias escuelas donde estudió medicina, astronomía y el idioma chino. Se graduó en 1807 e inmediatamente se embarcó con destino al lejano oriente. Tenía la intención de instalarse en la ciudad de Cantón, donde comenzaría la obra misionera entre el pueblo chino. Cuando algunos pasajeros del barco donde Robert viajaba se enteraron de los planes de él, se mostraron escépticos de que pudiera predicar el evangelio en China. En aquellos días, China era un mundo misterioso e impenetrable, aislado de Occidente, y con pocas excepciones, la ley china prohibía a los occidentales residir en el país e imponía leyes estrictas a sus ciudadanos para impedirles abrazar las ideas occidentales, practicar religiones extranjeras o enseñar el idioma chino a un occidental. Todo esto era delito castigado con la muerte. Desde la perspectiva humana, la misión de Robert Morrison parecía imposible. Alguien le preguntó cínicamente, ¿y entonces, señor Morrison, realmente espera que tendrá algún impacto espiritual en la idolatría del gran imperio chino? No, señor, respondió Morrison, pero espero que Dios lo haga. Y claro que Dios lo hizo. Algunos de los frutos que Morrison entregó al Señor fueron ser el primer misionero protestante en China, abriendo el camino para que otros llegaran después. Completó la traducción del Nuevo Testamento al chino. Él estableció en Oriente un campo de entrenamiento para misioneros y colaboró con un equipo que tradujo toda la Biblia al idioma chino. Impresionante lo que Robert Morrison pudo hacer en el nombre del Señor. Pero no debería sorprendernos. Dios es todopoderoso. Y regresando a la señal de Jesús de alimentar a 5,000 personas, Juan 6:12 nos dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús
Con 5 panes y 2 peces alimentó a una multitud. Y la multitud se sació y además sobraron panes. Jesús es asombroso. Con pocos recursos hace maravillas. Considere a Robert Morrison. Durante su niñez y adolescencia tuvo necesidades económicas. Con dificultad tuvo una educación básica. Tenía un trabajo agotador. Pudo haber dicho que no tenía tiempo para servir al Señor, pero fue obediente al llamado de Dios y se preparó para hacer la diferencia. No se detuvo por los pocos recursos que tenía ni por lo grande que era la tarea. Sabía que él mismo no podía realizarla, pero que Dios sí podía. Y así, confiando en Dios, Robert Morrison hizo la diferencia. Usted y yo podemos hacer esa diferencia, pero debemos actuar en base a los recursos de Dios. Cuando vea la necesidad de un ser querido, no se responda a sí mismo que está muy ocupado y se quede sin hacer nada. Cuando vea una necesidad en la iglesia, no piense dentro de sí que esa tarea le corresponde a alguien más, quedándose de brazos cruzados. Cuando alguien en su trabajo, escuela o colonia enfrente un problema, no diga en su interior que no es su asunto, quedándose al margen. Pensemos como lo hizo Jesús y en su nombre hagamos la diferencia. Llegó el momento de despedirnos. A nombre del equipo Suena Familiar, les agradezco nos hayan acompañado esta mañana. Familia, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Les recuerdo que tenemos una cita aquí en este mismo horario el próximo miércoles. Nos dará mucho gusto que nos acompañe. El Señor les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.